Si quieren, apaguen sus cámaras. Bien, continuando el tema, hoy vamos a hablar de congestión. Y es que, ¿cómo definimos la congestión? Va a ser al aumento del volumen de sangre dentro de los vasos sanguíneos de un órgano o tejido debido a una obstaculización del retorno venoso. Entonces, la sangre que se va a acumular dentro de los capilares de ese órgano o tejido va a deberse a una sangre pobre en oxígeno. Por eso es que se pinta de azul, o va a deberse el problema a un trastorno en el lado venoso. Entonces, por eso es que también se ve el gráfico un poco de tonalidad azul. La congestión la vamos a dividir en dos para términos prácticos. Una va a ser congestión local y otra va a ser congestión general. ¿Cuándo es local? Cuando va a afectar a una parte distal del organismo, a una parte localizada, como por ejemplo los círculos que están en negro en este gráfico representan donde yo puedo ejercer congestión local. Si bloqueo el retorno venoso de la vena yugular, ¿dónde sería la congestión? Sería acá a nivel de encéfalo, ¿no? A nivel de toda la cabeza, pero el órgano más afectado sería el encéfalo. Si bloqueo el retorno venoso de las venas de acá de un miembro distal, anterior, posterior o el que fuere, la congestión se va a llevar a cabo en esta zona. Es local, no compromete a todo el organismo. No estoy diciendo que no le vaya a causar problemas graves al animal, les va a causar dependiendo de dónde se localice. Por ejemplo, si se ejerce bloqueo en el retorno venoso de algún vaso mesentérico, se va a producir congestión a nivel intestinal, a nivel de todas las asas intestinales. Y si eso no se corrige, se puede llegar a la muerte del animal. Lo mismo que acá, a esta zona, congestión, pero cuando uno bloquea esta zona también produce asfixia porque ahí está la tráquea. ¿Y cuándo va a ser general? Cuando afecte a gran parte del organismo, es decir, a, a toda la parte posterior, a toda la parte anterior del animal, y se deba a una falla cardíaca o una falla en el pulmón. Entonces, si falla el corazón o si falla el pulmón, se va a producir una congestión a nivel de todo el animal. Y sin embargo, cuando la congestión sea local, esto va a afectar a una región distal que no comprometa en gran parte al resto del organismo. Acá tenemos unos ejemplos de congestión local. Lo que le había mencionado, el vendaje, si uno colocara un vendaje demasiado presionado, va a producir bloqueo o obstrucción de los vasos sanguíneos venosos y se va a producir a nivel de esta zona de la pata un proceso de congestión, hinchazón y edema. Ya vamos a ver después por qué. ¿Por qué el vendaje entonces produciría congestión y no isquemia? Porque las arterias, como todos sabemos, están localizadas en profundidad y las venas están localizadas por superficie. Las arterias tienen una pared más gruesa y las venas tienen una pared más delgada. Entonces, con un vendaje, como las venas están en superficie y tienen una pared bastante delgada, es fácil que queden obstruidas o que se corte la luz de esos vasos sanguíneos. Entonces, la sangre no va a poder fluir por ahí y se va a producir una congestión a nivel de esta región. Acá a la derecha tenemos un ejemplo de congestión a nivel de mesenterio. Fue un perrito que llegó a necropsia ahí al laboratorio. Tenemos que
¿Recuerdan cómo son las asas intestinales? Van una parte del intestino duodenal y todo lo que es yeyuno e ilion está como enrollado un poco y de ahí sigue otra vez ya intestino grueso, recto y esas cosas. Entonces, en todo este nivel, lo que hacen estas asas intestinales que están bastante ordenadas, están enrolladas pero en orden, suelen girarse en su propio eje y bloquear los vasos sanguíneos mesentéricos de esta zona de aquí. Entonces nosotros cuando vemos cómo se gira todo el mesenterio, la arteria mesentérica sigue enviando sangre a esta zona y por eso es que el órgano se ve hinchado y de color negro, se ve como abultado con bastante sangre, porque al girarse la arteria mesentérica, como tiene pared gruesa, no se bloquea, entonces esa sigue mandando sangre y la que se bloquea es la vena mesentérica porque tiene una pared bastante delgada, entonces ella no puede sacar la sangre y retornarla hacia el corazón, o bueno, en este caso hacia el hígado. Entonces, toda esta parte que queda enrollada tiene un punto de transición que lo notan aquí, una parte negra, donde empieza la obstrucción, y otra parte normal, todo esto de aquí es intestino normal, por acá, y aquí está las asas intestinales que quedaron giradas sobre su propio eje. Esto se llama vólvulo intestinal. Todo esto sufre congestión y el animal termina muriendo por este daño. ¿Alguna consulta sobre congestión local? Es fácil de entender, ¿no? Es bastante fácil de entender. Ahora, cuando hablamos de congestión general por falla cardíaca, ahí el caso se complica un poco y viene a ser de la siguiente manera. Tenemos la gráfica de todo el sistema circulatorio en el que hay la circulación menor y circulación mayor. Y acá tenemos un gráfico del corazón con todas sus estructuras que ya conocemos. Dijimos que una congestión general puede ser por falla cardíaca o por problemas pulmonares. Entonces, la pregunta aquí a responder es, ¿por qué cuando estos órganos fallan, se va a producir una congestión a nivel de hígado, riñón, a nivel de los miembros posteriores, a nivel de intestino, a nivel de vaso, a nivel de varios órganos internos? ¿Por qué cuando falla el pulmón se va a producir una congestión también a nivel general? Entonces aquí lo vamos a dividir para mejor entendimiento por color en dos partes. Una parte lado arterial y otra parte lado venoso. ¿Todos entienden bien este gráfico de aquí de circulación mayor o menor o hay alguien que no lo entienda para seguir avanzando? ¿Todos lo entienden entonces? Sí, doctor, se entiende. Bien, voy a asumir también entonces que todos entienden o ya conocen todas las estructuras del corazón. Entonces, si al corazón nosotros lo tenemos bien dividido ya en dos partes, ¿no? Una va a ser corazón derecho, que es esta parte que está de color azul, y otra va a ser el corazón izquierdo, que es esta parte que está de roja. El corazón derecho, o la parte derecha del corazón, recibe sangre del resto del cuerpo por las venas hacia la aurícula, y este la manda a los pulmones para que la sangre se oxigene. Y esa sangre retorna de los pulmones al lado izquierdo del corazón, a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo la manda al resto del organismo por las arterias. Entonces, así funciona esto. Cuando falla
el ventrículo derecho o el lado derecho del corazón, la congestión se viene a dar acá en vena cava y por consiguiente en el resto de los órganos. Y se va a congestionar y se va a acumular la sangre a nivel del resto de los órganos. Cuando falla el lado izquierdo del corazón, la congestión se va a dar a nivel de pulmones. ¿Ya? Se va a dar a nivel de pulmones. ¿Quién tiene una idea de más o menos por qué sucede eso? ¿Alguien ya se puede preguntar o se puede responder por qué si falla el ventrículo derecho la congestión se produce a nivel de órganos internos o partes bajas del animal? ¿Y por qué si falla el ventrículo izquierdo la congestión se va a dar en pulmón? Porque está direccionada hacia arriba, doctor. A ver, explique un poco mejor. Es decir, la que sale del corazón se reparte hacia los pulmones. De nuevo, a ver. Si le preguntan en el examen, ¿por qué si falla el ventrículo derecho se produce congestión a nivel de el resto de los órganos? Doctor, ¿podría ser porque son válvulas unidireccionales y tienen una actividad cíclica? A ver, ¿cómo se explica eso? Fíjense, yo suelo preguntar lo siguiente. Cuando falla el ventrículo derecho, ¿dónde se produce una congestión y por qué? Suelo preguntar, cuando falla el ventrículo izquierdo, ¿dónde se produce una congestión y por qué? Eso es lo que vamos a responder ahora. ¿Qué partes pueden fallar del corazón? Puede fallar, vamos a poner miocardio, o puede fallar la válvula, ¿no? Vamos a suponer que lo que falle sea esta válvula. Vamos a suponer que lo que falle sea esa válvula. Y el animal tiene un problema de válvula. Entonces, ¿cómo sucede esto? Cuando normalmente la sangre retorna por las venas, todas se van a unir a la vena cava, una que viene de un lado y la otra que viene del otro, y van a desembocar en la aurícula derecha. Esta aurícula derecha se contrae, y manda la sangre al ventrículo derecho. Y este ventrículo se contrae y empuja la sangre hacia los pulmones. Pero sucede que aquí la válvula no sirve. Y cada que el ventrículo se contraiga, va a enviar una parte de sangre por la arteria hacia los pulmones y otra parte de sangre va a retornar hacia la aurícula. Una parte de sangre va a los pulmones y otra parte de sangre retorna a la aurícula. Esa pequeña parte de sangre que retorna a la aurícula va a ejercer una fuerza o va a contrarrestar a la sangre que está volviendo normalmente por la vena cava. Y entonces cada que el corazón se contraiga, se produce un choque entre las dos. Al final, ¿quién tiene más fuerza? ¿La sangre que retorna de forma pasiva o la sangre que envía el corazón con fuerza gracias a la contracción ventricular? Obviamente va a ser la sangre que envía el ventrículo. Y entonces ese retorno de sangre, porque la válvula no se cierra, va a hacer que la sangre empiece a congestionarse en vena cava y luego termine afectando a todos los demás órganos.
a los riñones, al hígado, al vaso, al páncreas, a los miembros posteriores, etc. Hasta ahí fácil, ¿no es? ¿O tienen alguna duda de eso? Si no entienden algo, puedo repetirlo, pero necesito que me lo digan. ¿Repetir, doctor? Por favor. ¿Cómo? ¿Repetirlo? Entendí muy bien. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetir, por favor, doctor? Doctor, en caso de la falla cardíaca, ¿únicamente puede ser valvular la falla? No, ya vamos a ver unos ejemplos de qué puede fallar el corazón. Un montón de cosas pueden fallar. Pero vamos a tomar como ejemplo una falla de la válvula. Vamos a suponer que esta válvula tenga insuficiencia valvular y no pueda cerrarse o bloquear el retorno venoso. Esa es la función de las válvulas, ¿no? Permiten el paso de sangre, pero no permiten que vuelva. Esa es la función que tendría que tener la válvula. Si tiene insuficiencia valvular, significa que no va a poder cumplir su función y la sangre va a retornar por aquí. Entonces, cada que este ventrículo se contraiga, envía sangre por la arteria pulmonar a los pulmones para que se oxigene y siga su ciclo normal, pero otra parte de sangre se viene por aquí, hacia la aurícula. Y esa parte de sangre que es vuelta por la aurícula gracias a que esta válvula no sirve o no funciona bien, se choca con la sangre que viene de la vena cava. Y como esta sangre de acá del ventrículo es impulsada con mayor fuerza, eso va a ejercer que cada vez la sangre se empieza a acumular en la vena cava. Entonces, se produce primero una congestión a nivel de esta vena cava y luego esa congestión va a ir progresando de forma crónica, lenta, con el paso de los meses y va a afectar varios órganos, entre ellos el hígado, el vaso, va a afectar los riñones, va a afectar las piernas o los miembros posteriores, en fin, un montón de todas las estructuras que estén drenando sangre hacia las venas cava o hacia la otra, van a verse afectadas, ¿ya? Van a verse afectadas con congestión. Congestión. Eso es lo que pasa cuando falla el ventrículo derecho. Entonces ahí está respondida la pregunta. La pregunta es, Ajá. cuando falla el ventrículo derecho, ¿dónde se produce congestión? ¿Y por qué? Entonces la respuesta es la que acabamos de dar en este momento. Cuando falla el ventrículo izquierdo, ¿dónde se produce congestión y por qué? Bueno, cuando falla el ventrículo izquierdo, la congestión se produce a nivel de pulmones y sigue el mismo principio que el lado derecho. Supongamos que en el ventrículo falla, a ver, ¿qué estructuras quieren que falle? El miocardio. Hay un infarto de miocardio. ¿Ven? Hay un infarto de miocardio. Entonces, ¿cuál es la función de este ventrículo? Recibir sangre. De este lado izquierdo del corazón es recibir sangre de los pulmones y enviarla por la arteria a todas las partes del cuerpo. Si este ventrículo no puede contraerse, ¿qué significa que este ventrículo no pueda contraerse? Que la sangre que tendría que expulsar por la arteria aorta no pueda ser expulsada, ¿ya? No pueda ser expulsada. ¿Por qué? Porque hay dificultades para que el ventrículo se contraiga y expulse la sangre de forma normal. Entonces este ventrículo se va a quedar con sangre residual aquí. Y la aurícula no se va a poder vaciar completamente. Al no poderse vaciar completamente la aurícula, la sangre empieza a acumularse a nivel de estas venas pulmonares. ¿Y dónde creen que va a terminar afectando? Va a terminar produciendo una congestión a nivel de pulmón.
una congestión a nivel de pulmón. Por eso es que cuando muere un animal con infarto o una falla cardíaca aguda de miocardio, nosotros solemos encontrar congestión y edema pulmonar. Y esa es la respuesta por cuando falla el ventrículo izquierdo. ¿Alguien tiene una duda de cómo se produce la congestión general? Se produce congestión general cuando falla ventrículo derecho y cuando falla ventrículo izquierdo. Cuando falla el ventrículo derecho, la congestión viene a nivel de estos órganos. Cuando falla el ventrículo izquierdo, la congestión viene a nivel de pulmón, que después va a terminar afectando a los otros órganos igual. Como todo esto es cíclico, igual, pero dejémoslo ahí nomás para no confundirlos mucho por ahora. Ahora bien, ya sabemos la forma en cómo se produce la congestión cuando falla el ventrículo izquierdo y cuando falla el ventrículo derecho. ¿Cuáles serían las consecuencias de la congestión? Volvemos a este gráfico. Ya sabemos conceptos, mecanismos y causas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la congestión? Entonces, ¿qué tiene de malo? A ver, volvemos al primer gráfico. A este de aquí. ¿Quién se puede imaginar qué tiene de malo que la sangre se acumule? Se coagula ¿Por qué se coagularía? porque no hay circulación y no hay oxigenación en la sangre. Bien, antes de coagularse, ¿qué creo que ocurre? Impediría el paso del oxígeno. ¿Impediría qué? El paso del oxígeno. Muy bien, disminuye. Ahí viene la primera consecuencia, ¿no? Disminuye el oxígeno. Hay un término que nosotros podríamos utilizar para referirnos a esa disminución de oxígeno a nivel de tejido. Anótense otro término. Hipoxia. Bien. Consecuencia de la congestión que genera hipoxia. ¿Por qué? ¿Por qué generaría hipoxia? Porque la sangre arterial quiere ingresar, pero se va a chocar con una gran acumulación de sangre aquí que no ha podido salir, entonces ya no ingresa. Y las células de esta zona van a sufrir de hipoxia. Va a ingresar hasta que llega un momento en que todo esto se dilata, se hincha y sufre de hipoxia. Entonces viene otra consecuencia de congestión. ¿Cuál sería? Edemas, que es un término que vamos a ver en la siguiente clase. Si les pregunto, ¿cuáles son las consecuencias de una congestión? ¿Quién me responde? Sería la hipoxia y el edema. Muy bien, si les pregunto por qué la congestión genera hipoxia, ¿qué me responde? Es consecuencia de la congestión. No. ¿Por qué? Por la falta del intercambio gaseoso, doctor. Disminución de oxígeno. La hipoxia es disminución de oxígeno. Si les pregunto por qué la congestión genera hipoxia, ¿pueden responder? Por la acumulación de sangre. Por la acumulación de sangre no oxigenada, ¿no? Porque esta sangre, se acaba el oxígeno, se amontona y ya no ingresa, y ya no puede ingresar más sangre oxigenada. ¿Bien? Esa es la respuesta. Si les pregunto por qué la congestión genera edemas, ¿pueden responder?
Todavía no, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a entender y a aprender cada vez más, no quedarnos con el concepto solamente. Si alguien les pregunta, ¿qué es congestión? Ah, la acumulación de sangre en un lugar porque no puede retornar. ¿Y ¿Pero cómo qué es un sucede? edema? ¿Y cómo sucede? No sé. Nada, tienen que responder también cómo sucede y cuáles son sus consecuencias. ¿Preguntó alguien? ¿Qué es un edema? Un edema es la acumulación de líquido en el espacio intersticial y cavidades corporales. Es parte de la siguiente clase. Una congestión va a terminar produciendo un edema y después una hipoxia. Una hiperemia también produce edemas y otras consecuencias. Después lo vamos a ver, dijimos, en proceso inflamatorio. Muy bien, les voy a explicar. Aquí tenemos algunos problemas de dónde puede fallar. Estos son unos pequeños lesiones en las válvulas que pueden provocar insuficiencia o estenosis valvular. Pueden ser infecciones bacterianas y cosas que van y se localizan a nivel de la válvula y provocan insuficiencia o estenosis valvular. ¿Cómo más puede fallar el corazón? ¿Cuáles causas tenemos nosotros para que falle el corazón? Tenemos degeneraciones o infartos. Acá tenemos, por ejemplo, una mancha blanca en este corazón, que sería un foco de necrosis, o significa que las células que están de este color blanco aquí en esta parte están muertas. Lo mismo acá en este otro corazón, necrosis de miocardio, tenemos todas estas manchas blancas, están degeneradas y muertas. Un miocardio que tiene células degeneradas y muertas no puede contraerse y eso genera falla cardíaca. Podemos tener acumulaciones también en el saco pericárdico que impidan el desplazamiento del corazón. Entonces, una de esas pueden ser líquidos o edema a nivel de saco pericárdico. Y otras pueden ser abscesos o exudados a nivel del pericardio, que ya sean enfermedades infecciosas. Todo eso impide el desplazamiento normal del corazón y va a causar falla cardíaca. Entonces, si causa falla cardíaca, lo primero que va a ocurrir es congestión. ¿Qué nos falta ahora? Voy a explicarles un trastorno que es que es lo más común de ver en una necropsia cuando el animal muere por una falla cardíaca del lado derecho. ¿Ya? Cuando el animal muere por una falla cardíaca del lado derecho, uno de los órganos que se ve más afectado es este de aquí, que se llama el hígado, por su gran capacidad de almacenar, drenar y obtener sangre. Entonces, cuando hay una congestión crónica por insuficiencia cardíaca congestiva, que es la insuficiencia del lado derecho, se produce una congestión crónica hepática. La congestión crónica hepática se la conoce con el nombre de hígado en nuez moscada. Y se llama así por su apariencia o por su similitud con esta estructura de aquí, que es una nuez que presenta estas partes amarillas y otras más teñidas de una coloración más intensa en forma de canalículos. Y si se fijan, el hígado también presenta esas partes amarillas pálidas y otras de una tonalidad más parduzca intensa. Entonces, todo esto es producto de una congestión crónica a nivel de hígado.
o digámoslo de otra forma, por una falta de oxígeno a nivel de estos hepatocitos que terminan provocando focos de necrosis que se ven así como la nuez moscada. Entonces, siempre que haya una falla cardíaca derecha, la enfermedad se llama insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué es insuficiencia cardíaca congestiva? Porque falla el corazón y produce congestión. Y una de las lesiones que nos indican a nosotros esa insuficiencia cardíaca congestiva, una de las tantas, la más común, es el hígado en nuez moscada o técnicamente llamado congestión crónica hepática. Lo que vamos a explicarle aquí ahora es cómo se produce este hígado en nuez moscada. Pues no es suficiente saber que cuando hay una congestión crónica, el hígado se vuelve similar a la nuez moscada y listo. No hay que saber cómo se desarrolla, cómo se produce. Y para eso tenemos estas tres imágenes de aquí. Estas tres imágenes de aquí. Voy a explicarles un poco cómo funciona el hígado para que ya se puedan dar cuenta de la lesión. El hígado, dependiendo de la especie, tiene esta forma, ¿no? Es más fácil estudiarlo así. En el cerdo principalmente, tiene esta forma de un lobulillo hepático en forma hexagonal, ¿no? Este lobulillo hepático va a tener dos zonas bien claras. Una va a ser esta parte central, a la que nosotros le vamos a llamar vena central. Este sería otro lobulillo, aquí tendría otra vena central. Acá hay otro lobulillo, aquí tendría otra vena central. Y esta de aquí sería un enfoque a mayor aumento de una vena central. Dirigidos hacia esa vena central se encuentran hileras de hepatocitos. Fíjense, aquí hay una fila de hepatocitos, aquí hay otra fila de hepatocitos, aquí hay otra fila de hepatocitos, acá hay otra, esta fila. Que se dirigen hacia la vena central. Es como que estén dirigidas hacia la vena central. Aquí hay tres hepatocitos en fila. Y entre cada fila hay estos espacios en blanco, ¿los ven? Estos espacios en blanco. Que se llaman canalículos y sinusoides hepáticos. Sinusoides. Todo eso sucede aquí, entonces, dirigidos hacia la vena central, hay una fila de hepatocitos. Y por acá viene otra fila de hepatocitos. Y entre cada hepatocito hay canalículos y sinusoides hepáticos. Y luego la otra estructura normal del hígado es esta zona de aquí. Esta de acá, que es como las esquinas del lobulillo, donde se juntan los lobulillos, ahí se llama espacio portal. Entonces le ponemos una E y una P, que le llamamos espacio portal. Entonces aquí se junta 1, 2, 3, 4 lobulillos, ¿no? Por acá habría otro espacio portal, por acá hay otro espacio portal. ¿Qué hay en ese espacio portal? Hay tres estructuras. Hay una vena hepática, hay una vena porta, hay una arteria hepática y hay el conducto colédoco, donde nace el conductillo hepático. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Esto es lo normal, ¿no? La histología normal del hepatocito. Bien, entonces, ¿cómo funciona ahora? Vamos a ver la fisiología del hepatocito. Voy a borrar esto. Del corazón
Le llega sangre al hepatocito por la arteria hepática, ¿no? Por aquí, arteria hepática. El corazón le manda sangre al hígado por la arteria hepática. Todo lo que se absorbe de la digestión, de la vena mesentérica en el intestino, llega al hígado por la vena porta. Es esta de acá. Y todo eso fluye de la arteria, fluye por los sinusoides hepáticos a la vena central. De la vena porta fluye por los sinusoides hepáticos a la vena central. Y entonces la sangre de la vena central se va ¿hacia dónde? Hacia la vena cava, y de la vena cava va al corazón. Del corazón va al pulmón, el pulmón retorna, del corazón viene por la arteria, otra vez hace el ciclo. Así funciona la circulación a nivel de hepatocitos. Entonces, todo lo que ustedes le inyecten al animal vía parenteral va a llegar por la arteria hepática y va a ser filtrado por los sinusoides hepáticos y va a ser captado por los hepatocitos a nivel de este nivel. Entonces, todo lo que inyectan ustedes fluye por aquí. Y en estos sinusoides los hepatocitos captan todo lo que necesitan: oxígeno, nutrientes, aminoácidos, todo lo que ustedes, y antibióticos, todo lo que ustedes, o todo lo que tenga el animal en la sangre y le sirva al hígado o necesite el hígado metabolizarlo. Y luego larga a este espacio también todos los desechos metabólicos o productos que el hígado sintetiza. Y estos vienen a la vena central y a partir de ahí se distribuyen al corazón y del corazón al resto del organismo. Y entonces todo lo que los hepatocitos, toda la bilis que el hepatocito produce se va a ir por el conductillo, va a venir al espacio portal. Todo lo que se absorba a nivel intestinal llega por la vena porta, igual migra por los hepatocitos y es captado en los sinusoides por el hígado. Aquí captan la grasa, captan los ácidos grasos, la glucosa, las proteínas, las vitaminas, minerales, antibióticos que se dan por vía oral, tóxicos que el animal consume por accidente, vienen y son absorbidos por los hepatocitos y se dirigen hacia la vena central. Entonces así funciona el hígado. Cuando hay congestión a nivel de vena cava, se produce congestión a nivel de esta vena central. Se produce congestión a nivel de esta vena central, lo que genera que la sangre se acumule aquí. Y a partir de esta vena central, la sangre va a empezar a acumularse a nivel de estos sinusoides hepáticos. Mientras más sangre se acumule a nivel de esa vena central porque el corazón está fallando, más sangre se va a acumular por esta zona de aquí. Entonces, si la sangre se acumula a nivel de estos sinusoides próximos a la vena central, ¿cuál es la consecuencia de la congestión? Dijimos. Los edemas y la hipoxia. ¿Y a qué se generaría aquí? Disminución de oxígeno a nivel de esta zona próxima a la vena central. Entonces se generaría una, ¿cómo se llama la disminución de oxígeno? Hipoxia, ¿no? ¿Y la hipoxia qué consecuencia tiene para la célula? ¿Qué pasa si a una célula le falta oxígeno? Se muere. Se muere, ¿no? Y hay necrosis o muerte celular.
muerte celular. Previo a la muerte se hinchan, pero eso lo vamos a estudiar después. Muerte celular. Entonces, fíjense en esta imagen de acá. Tenemos una vena central. Por acá, por el extremo, están las hileras de hepatocitos sanos todavía. Y los que están próximos a la vena central están todos degenerados, muertos y necróticos. Es decir, ya no hay hepatocitos aquí, en esta zona. Por toda esta zona. Y esa parte de necrosis, de degeneración de los hepatocitos por falta de oxígeno, a causa de la congestión a nivel de esta vena central, hace que se formen estas zonas de necrosis, que son los cambios de coloración que tiene el hepatocito, en el que alterna zonas más oscuras y zonas más blanquecinas. ¿Bien? Y de esa forma que se produce el hígado en nuez moscada o la congestión crónica hepática. Esa es una de las consecuencias de la congestión. Entonces, a veces el animal presenta edemas, derrames y también daño o lesión hepática. A ver si tengo uno. Si no lo traje. No puse la imagen, la pongo en la otra clase ya. ¿Alguna pregunta? Doctor, esta clase usted lo está grabando, ¿verdad? Sí, sí lo estoy grabando. Ya, es para verlo de nuevo, doctor. Anótense la pregunta. ¿Cómo se produce el hígado en nuez moscada en una insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Anotaron todos la pregunta? ¿Cómo se produce el hígado en nuez moscada en una insuficiencia cardíaca congestiva? No basta con decir que la insuficiencia cardíaca congestiva produce hígado en nuez moscada, nada, eso es fácil. Lo que tienen que saber es cómo es que produce esa alteración, y esa es la pregunta que van a responder en la plataforma cuando yo cargue este video hoy más tarde. ¿Alguna duda sobre lo que tienen que responder? Para aquellos que vamos a adicionar, aún no podemos ingresar a la plataforma, ¿Por qué? porque no estamos inscritos hasta adición. Pero es Classroom, la- ¿no? Es en Classroom. Es en Classroom. Está bien. Que dijo plataforma. Es que es una plataforma también. Está bien, gracias. Doctor, una pregunta. ¿Sí? La pregunta que nos dio para responder, ¿nos tenemos que basar en su video o podemos investigar por nuestra parte en internet igual? No, investiguen todo lo que quieran. Lean libros, todo, todo, todo. Por todos ya. lados. Me Gracias. responden. Por ahí lo explican mejor que yo. Doctor, ¿va a llamar lista? ¿Cómo? ¿Va a llamar lista? Sí, pero todavía la clase no acaba. Ah, ya, doctor. ¿Qué nos falta ver? Doctor, ¿cuál era la pregunta que o usted la va a hacer en directo en la plataforma? Yo la voy a hacer distraída. Ya, doctor, gracias. ¿Cuándo se produce una congestión general? Entonces, cuando hay falla cardíaca y cuando hay falla pulmonar. ¿Qué nos falta ver? ¿Cómo se produce la congestión cuando hay falla pulmonar? Bien, cuando hay una falla pulmonar, así como a veces el pulmón llega a presentar una patología de base, fibrosis pulmonar, dilatación de los vasos sanguíneos a nivel de pulmón. Entonces,
la cosa es que resulta en un neumonía, si quieren también. La cosa es que resulta en un problema el pulmón. Todo ese problema que tiene el pulmón, fibrosis, dilatación, resistencia vascular, hace que sea muy difícil para el ventrículo derecho hacer llegar la sangre hacia el pulmón. Vamos a ver, voy a borrar todo este garabato que hice aquí. Anótense mientras la pregunta. ¿Cómo? O mejor así, ¿dónde se produce la congestión cuando falla el ventrículo? Perdón, ¿dónde se produce la congestión cuando falla el pulmón y por qué? Eso vamos a responder. El problema está aquí en el pulmón. Puede tener fibrosis, resistencia vascular. La cosa es que tiene un problema. ¿Quién le manda sangre a los pulmones? El ventrículo derecho. Cuando este ventrículo derecho expulsa la sangre por la arteria pulmonar y se va a ambos pulmones, pero estos tienen un problema y ese problema va a hacer que haya una resistencia vascular. ¿Qué quiere decir? Que la sangre que expulsa el ventrículo derecho llegue y no pueda ingresar a todos los lugares del pulmón. Entonces, gran parte de esa sangre que no puede llegar a todos los lugares del pulmón va a quedar atrapada en la arteria pulmonar. ¿Sí? Va a quedar atrapada en la arteria pulmonar en primera instancia. Y cada que el ventrículo derecho expulse sangre por esa arteria, se va a topar con una resistencia al flujo. Y eso va a hacer que este ventrículo ejerza una mayor fuerza para poder vencer esa resistencia vascular. Va a hacer que este ventrículo ejerza una mayor fuerza para vencer esa resistencia vascular. Y ese esfuerzo que hace el ventrículo va a terminar produciendo una hipertrofia y dilatación del ventrículo. Entonces el ventrículo, en vez de ser normal como se ve en el gráfico, va a estar dilatado y va a tener como un cachete acá al lado. Y eso se llama flacidez o dilatación ventricular. Esta flacidez o dilatación ventricular causa que el ventrículo pierda fuerza de contracción. Y ahora viene el otro problema. Ya no se va a poder contraer como lo hacía antes. Y entonces la sangre que recibe no la va a poder expulsar y esa va a terminar acumulándose en vena cava y va a provocar lo que nosotros ya conocemos a partir de ahí, congestión. ¿Cómo se llamaba el coso ese? Del ventrículo derecho. Dilatación o flacidez ventricular. Ah, ya. De manera que cuando nosotros encontremos un animal que tenga congestión general por problemas cardíacos, vamos a encontrar, por problema pulmonar, perdón, vamos a encontrar el problema pulmonar y en el ventrículo nos vamos a dar cuenta que el ventrículo derecho tiene hipertrofia y dilatación. Entonces tiene hipertrofia, o sea, un aumento en el tamaño de la fibra, ¿ven? Está más grueso. Un aumento en el tamaño de la fibra. Y una dilatación también, que esta cavidad va a ser más grande y este también va a perder fuerza. Y esto es producto del problema pulmonar. Falla el ventrículo derecho y ya sabemos cómo puede producirse la congestión después. ¿Cómo se llama esta lesión? Se va a llamar, a ver, cor pulmonare se llama. A ver si lo tengo aquí. No lo tengo. Pero es un corazón por falla en el pulmón. ¿Ya? A eso se refiere. Esta dilatación. Solo del ventrículo derecho, no del izquierdo. Porque el problema está por este lado de aquí.
¿Listo? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Ninguna? Bueno, van a estudiar esta parte. Les voy a preguntar la próxima clase.